Avinu Shabbat Shamayim, te damos toda rabá por esta minjá que podemos tener, el estudio de tu dabar, que sea tu brajá prosperada en nuestras vidas, en todo Am Israel, en toda la cajal de Israel y en todos los justos de las naciones que con un corazón humillado invocan tu nombre. Que la dabar que envíes, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperado para aquello que le envíes en nuestras vidas y en todo Am Israel, en todo el mundo, que sea prosperada tu voluntad. Amén, ve amén. Con la ayuda del cielo, con el permiso de nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, Dan Ben Abraham, con el permiso de nuestro Rosh, Yosef Ami, y del Shaliach, Immanuel, nuestros Moré. Tomen asiento, iniciamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu, al divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Shabbat Shalom. Que el Eloah de nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, tenga bien el concedernos su dabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Un saludo a nuestros ajim que se conectan por la web. Saludo a nuestros ajim de Coatzacoalcos, de Durango, de Morelos, de la Ciudad de México y todos los internacionales también. Un saludo. Hoy nos corresponde el estudio de la porción de la parashá de Shemot en el Hasofei Hamalhuti, en el Código Real. Tenemos en la porción de la parashá de Shemot Sefer Hillel del 1.1 al 2.20. Sefer Hillel del 1.1 al 2.20, saquen su Código Real, que vamos a estarlo leyendo. En el Código Real nos presenta la narrativa etimológica del comienzo de la vida del Ribi, por medio de un tratado dedicado a un amante del Eterno, Teófilo, quien según una antigua tradición era Cohen Gadol en aquellos días. El nacimiento del maestro Hakadosh es precedido por el nacimiento milagroso de Yohanan HaKohen, quien vino a ser su precursor y anunciador oficial. Yohanan y Yehoshua son comisionados por el Eterno para cumplir la mayor y más extraordinaria misión nunca antes encomendada a hijo de hombre alguno: la segunda redención de Israel. Como leímos al principio, estamos a punto de estudiar el comienzo de la redención de Am Israel de la esclavitud en Mitzraim, empezando en la parashá de Shemot, con el nacimiento del Goel de ese momento histórico, Moshe Rabbeinu. Los levitas, apartados y escogidos para cuidar del rebaño consagrado a los oficios divinos del templo, son visitados por huestes de Malachim, quienes les anuncian del nacimiento del Ribi. La esencia de la parashá es evidente. Así como en la anterior mueren grandes héroes, en esta nacen aquellos que darán un empujón a la rueda de la redención de Israel y del mundo entero. Hillel 1. Antes de iniciar Hillel 1, quisiéramos leer una porción de la parashá de Shemot que hoy vimos para poder entrar en contexto, pues estas palabras que vamos a leer a continuación van a ser claves para vincular la parashá de Shemot en la Torah con el Brit Hadashah. Si quieren escuchar o buscar en Shemot 2, vamos a leer el 2.24. Shemot 2.24 dice así, pongan atención. Oyó Elohim sus clamores y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Yitzhak y con Jacob. Vio Elohim a los hijos de Israel y supo Elohim. Vuelvo a repetir. Oyó Elohim sus clamores
palabra clave que vamos a vincular con nuestra parashá de Gilel, clamor, la palabra clamor. Oyó Elohim sus clamores. El pueblo de Israel estaba clamando a causa de la grave servidumbre, de todo el maltrato, la vejación que estaban haciendo los mitzrim con los hijos de Israel, y comienzan por generaciones a clamar que el Eterno les salve y les libre de esa situación. Oyó Elohim sus clamores y recordó Elohim su pacto. Segunda palabra que tenemos aquí después de clamor es recordó. ¿Okay? Pónganlas ahí. En un lugar donde lo estés acordando, clamar y recordar. Y recordó Elohim su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas de todo Am Israel, y vio Elohim a los hijos de Israel y supo Elohim. Bien, ahora, ya que tenemos eso ahí en mente, vamos a iniciar con Gilel 1. En la primera parte de Gilel tenemos la introducción que hace el escritor hacia Teófilo, que indagó y que puso todo en orden, y buscando las fuentes más certeras, le comienza a escribir esto a Teófilo para que supiese cómo se fueron dando las cosas, que se dieron esos acontecimientos en Judea del primer siglo con lo sucedido con nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y en el verso 5 comienza su narrativa y dice: hubo en los días de Herodes el que tenía el título de rey de Yehuda. Hasta ahí. Fíjate que el nombre de Herodes, a comparación de lo que vamos a leer con los otros nombres que vamos a leer después, no está ligado ese nombre de Herodes con el término Shem o nombre, ¿sí? Como es el caso de nuestra parashá, Shem, Shemot, nombres, Shem, nombre. Aquí simplemente el escritor dice Herodes, no dice el nombre de Herodes, sino dice Herodes. Y vamos a ver por qué. Hubo en los días de Herodes el que tenía el título de rey de Yehuda. Para poder entrar en contexto con Herodes, quisiéramos leer algo acerca de Herodes. Herodes, el grande, primer procurador de Galilea, que luego después, con ayuda de los romanos, se volvió rey de los judíos, de la región de Judea. Del linaje de Edom. ¿Dónde dice la Torá que debía de ser el rey de Israel? A ver, estudiosos de la Torá, ¿de dónde? ¿De qué linaje? De David. Bueno, pues aquí tenemos al rey de los judíos, impuesto por Roma, del linaje de Edom. Era de padre de un edomita, tenía por padre un edomita y por madre una árabe. De las cosas que se dicen de él en la historia, construyó el puerto de Cesarea Marítima y la fortaleza de Masada y Herodión. También hizo la expansión y renovación del segundo templo, que después los discípulos de Mashiach dirían a el Mashiach, sorprendidos: ¿no ves estas grandes edificaciones? Refiriéndose a la maravilla de lo que había hecho Herodes. También se le atribuye la matanza, en la historia se conoce como la matanza de los inocentes. Cuando en el tiempo, nació nuestro maestro, Herodes, por temor a perder el reino, manda matar a todos los niños menores de 2 años para que no creciese el Mashiach y le quitara el reino. Eso en la historia es conocido como la matanza de los inocentes. También es conocido en la historia como un polígamo y criminal, que ayudó a construir coliseos romanos y que imponía gladiadores no solamente en los coliseos, sino también en el templo mismo del Bet HaMikdash en Jerusalén. Y él era quien imponía al Cohen Agadol en su tiempo. Herodes el Grande. Le sucedió Herodes Antipas, quien hizo matar a Yohanan, al cual Yeshua le llamó zorra. Después vino Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, quien mandó matar a Jacob el Tzadik, mejor conocido como Santiago. Después vino Herodes Agripa II, ante él compareció
Shaul de Tarso. Ahora, ¿qué podemos denotar aquí con respecto a nuestra parashá Shemot Shem? Nos enseñaba nuestro Rosh hace un momento que el Shem está íntimamente relacionado con el Allí, que es la esencia de la persona, y con el Allá, que es la misión profética. Pon esto muy en mente porque vamos a ver los nombres de aquí, vamos a ver cómo eso se va desenvolviendo con nuestro pueblo Israel. Si el nombre está vinculado con la esencia de la persona, el Allí, y con la misión profética de la persona, el Allá, entonces será importante saber que todo lo que hizo Herodes, que acabamos de leer, que no fue una blanca paloma para nada, que para empezar no debía de haber sido rey, pero fue impuesto por Roma, el significado del nombre de Herodes viene del hebreo ordos, que significa dragón de fuego. Herodes, que viene del hebreo ordos, que significa dragón de fuego, y que vemos que por 4 generaciones el Herodes el Grande reinó, después Herodes Antipas, después Herodes Agripa I y después Herodes Agripa II. Tenemos entonces que un periodo de una dinastía de un dragón de fuego estuvo cirniéndose en el poder en Judea sobre los judíos por mucho tiempo. Una época oscura. Alguien tenía un plan de tratar de desestabilizar la venida del Mashiach y la extensión del Malchut Hashamaín y la revelación de la Davar por medio de Mashiach y sus Talmidim en esa época. Pero como sabemos, los planes del Eterno son más grandes aún que nuestros pensamientos y que aún que el opositor. Bien, ya conociendo esto, sigamos adelante en nuestra lectura. Hubo en los días de Herodes, al que tenía el título de rey de Yehudá, cierto Cohen de nombre Secarjá. Y aquí ya viene Shem, la palabra Shem, con el nombre de Secarjá. Un Cohen de Shem Secarjá. ¿Qué significa Secarjá? Significa Hashem ha recordado. Ahora sí que vamos a aprender muchos significados, así que vamos a tratar de aprenderlos porque van a ser importantes para cuando vinculemos todos los nombres en una interpretación de la misión profética de ellos. Entonces, ¿qué significa Secarjá? Significa Hashem ha recordado. Una vez más, ¿qué significa Secarjá? Hashem ha recordado. Ok, ¿ya lo tenemos ahí? Bien, sigamos leyendo. Perteneciente a la división de Abiyá, casado con una hija de Aarón llamada, allá también tenemos el término de Shem, Elisheba. ¿Qué significa Elisheba? Aquella que es ayudada por Elohim. ¿Qué significa Elisheba? Aquella que es ayudada por Elohim. ¿Ya lo tenemos? Bien. ¿Qué significa Secarjá? Secarjá. Hashem ha recordado. ¿Y qué significa Elisheba? Aquella que es ayudada por Elohim. Entonces, ojo, ¿ok? Ahí vamos. Bien. 6. Y ambos eran tzadikim, viviendo una vida hasídica, una vida piadosa, e irreprensiblemente delante de él, Elohim, en obediencia sincera de los misbot y jukim de Hashem. Entonces estamos ante no cualquier pareja, estamos ante un matrimonio, una pareja que vivía sirviendo al Eterno de una manera sincera, de una manera irreprensible e irreprochable. Como sabemos, Secarjá, de la familia de Leví, Cohen, tenía que estudiar Torah para poder enseñar a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Y dependiendo si le tocaba en suerte, ir a ofrecer o ministrar dentro del Mishkan mismo, como era su oficio de los Kohanim. Entonces tenemos a una pareja de tzadikim, que para nuestra narrativa ya eran avanzados de edad, que guardaban Torah,
que eran irreprensibles, verso 7, pero no tenían descendencia. Y aquí nos llama la atención la palabra descendencia. ¿Por qué? Porque para un Cohen, la mayor herencia que podían dejar a sus hijos no era bienes materiales. La mayor herencia que un Cohen podía dejar a su hijo, a su descendencia, era la abodá, el servicio de Coanim, el heredar el servicio de Coanim a su hijo. Él durante su vida aprender de su padre el servicio, la abodá a Hashem en el Mishkan, para poder así aprenderlo, desarrollarlo y ministrar a los Bnei Israel lo mejor posible, porque eso era hacerlo para Elohim. Y a su vez enseñarlo a su descendencia para que su hijo de la misma manera sirviera, hiciera su abodá en el Mishkan a los Bnei Israel, que era a Elohim, de la mejor manera. Eso era lo más hermoso que podía heredar un Coanim. Pero Elisheva y Secarya, ¿qué? No tenían descendencia. Vivían con un sentimiento de que algo les faltaba. Y vamos a ver por qué decimos que vivían, por lo que dice a continuación en los versos. Dice 7, pero no tenían descendencia, porque Elisheva era estéril, y ambos eran avanzados en los días de su edad. Como buen Coanim, estudioso de Torah, para poder enseñar a los hijos de Israel, debía de saber los pasajes, de haber aprendido y conocido los pasajes, como el de Sara, la matriarca, que también era estéril, pero que por milagro de Hashem dio a luz a su avanzada edad. Debió de haber sabido Secarya el pasaje donde su descendiente de Sara, Rivka, y también después Rachel, también eran estériles, pero también por milagro de Hashem dieron a luz, pero a través de algo que hicieron, en este caso de Rachel y Rivka, que Isaac oró a Hashem por Rivka, y Elohim escuchó. Entonces, Secarya como Cohen debió de haber conocido ese, y tal vez también el de Hannah, cuando fue y derramó su corazón delante de Elí, delante de Hashem, cuando estaba ministrando Elí, y Elí la confundió por una ebria, pero el Eterno escuchó su tefilá. Y sigamos adelante, teniendo eso en mente. ¿Por qué? Y aconteció que llegado su turno, mientras estaba oficiando en el culto, según los deberes propios que le pertenecían como Cohen, vuelvo a leer el principio del 8, y aconteció que llegado su turno, entonces tenemos a un tzadikim que le llegó un turno que no fue por casualidad el que le alcanzara por revelación. Sigamos leyendo para poder seguir diciendo esto. 9, conforme a la minjá de los Kohanim, una vez dentro del templo de Hashem, le correspondió por revelación la responsabilidad de ofrecer el incienso. Llegado su turno, le tocó por revelación, le correspondió por revelación el ofrecer el incienso. No hay casualidades para Hashem. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una razón, un plan del Eterno, una misión profética. Todo lo que nos pasa. En este caso, Secarya y Elisheva llegaron a cierta edad, y a pesar de que parecía que no tenían descendencia, el Eterno les permitió pasar todo ese tiempo para que, llegado el momento, viniera una revelación en la cual Secarya pudiera hacer una bodá especial a Hashem, ofrecer el incienso en el Mishkan. ¿Quién es Secarya? Es el padre, de lo que vamos a ver más adelante, de Yohanan, el que preparó el camino a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Elisheva? La madre de Yohanan. Y a ellos les correspondió
preparar el camino para el Mashiach. En este caso, fíjense cómo dice el verso 9, conforme a la minhaj de los Kohanim, los que sirven al Eterno, una vez dentro del templo de Hashem, le correspondió por revelación la responsabilidad de ofrecer el incienso. Dice nuestro sidur de oración con respecto al incienso. El Eterno dijo a Moshe: toma para ti especies, bálsamo único, aromático y gálbano, especies de incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. Con ellas harás sahumerio, una mixtura de especies de ora de perfumero, mezclado completamente puro y santo. Después dice: a nosotros nos ha sido revelado que tal perfume sagrado, ese incienso que se llama Ketoret, a nosotros se nos ha sido revelado que tal perfume sagrado nos habla de tu siervo justo, el Melech HaMashiach, cuyo olor es vida para los que te siguen y guardan tu Torah, y para los rebeldes y obstinados, olor de muerte para destrucción. Entonces, el incienso, el Ketoret, ¿a qué simboliza? ¿A quién simboliza? A Yeshua. Entonces, fíjate cómo dice el 9, entonces. Conforme a la minhaj de los Kohanim, una vez dentro del templo de Hashem, le correspondió por revelación, viene una revelación y viene una responsabilidad de traer, de presentar, de preparar el Ketoret. Está diciendo en otras palabras que Secarjá tenía la responsabilidad de preparar a Yohanan para que viniera el Mashiach, para que por medio de lo que él anunciara y dijera, preparara a un pueblo bien dispuesto para la revelación de Mashiach. No hay coincidencias que el padre de Yohanan fuera Cohen y que le tocara en ese momento preciso el presentar incienso. 10. Y todos los Yehudí asignados a él estaban orando afuera a la hora de ofrecer el incienso. Entonces se le apareció un malaj de Hashem de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Secarjá fue sobrecogido de espanto y gran turbación emocional llenó su espíritu. Era Cohen, ministraba en el Mishkan, muy seguramente había leído todas las revelaciones de cuando los malajim se presentaron a los hombres y traían un mensaje de una manera sobrenatural. Muy seguramente él lo sabía, lo conocía, sabía que era posible que hubiera una revelación de parte de Hashem por un malaj. Pero cuando le toca a él, ¿qué dice? Se espantó y vino gran turbación emocional, llenó su espíritu. Tú y yo creemos en Hashem, amén. Por eso estamos aquí, amén. Creemos en Yeshua HaMashiach, amén. Creemos que la Torah es davar verdadera, perfecta y eterna de Hashem, amén. Y si se nos apareciera un malaj, ¿cómo reaccionaríamos? Muy probablemente como Secarjá, nos asustaríamos. Y fíjate cómo el malaj le dice: no temas. La primera palabra que le dice es: no temas. Después, cuando el mismo malaj se revela a Miriam para anunciarle del nacimiento del Mashiach, la misma palabra le dice a Miriam, la primera palabra que le dice es: no temas. Porque no estamos acostumbrados a las revelaciones. Pero eso no significa que no debemos de desearlas. Pero debemos de ver las condiciones de quienes reciben esas revelaciones. ¿Quiénes reciben esas revelaciones? Tenemos la pauta. Tenemos lo que nos dice con anterioridad. Un hombre y una mujer irreprensibles, temerosos de Hashem, que guardaban los mitzvot de Hashem sinceramente. Y a ese tipo de personas les viene, ¿qué? Revelaciones. Tenemos a Job, que tuvo una gran revelación a través de todo lo que pasó, que al final exclamaría y diría: con mis oídos te había oído, pero ahora mis ojos te
te ven. Si no hubiera pasado lo que pasó Job, no hubiera alcanzado un nivel de comprensión de Hashem mayor. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de Job? ¿Quién era Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Quiénes reciben revelación de Hashem? La gente que busca a Hashem sinceramente y guarda sus misbot de una manera de lo mejor que puede. Entonces tenemos que Secarya se turbó. Viene el Malach, verso 13. Pero el Malach le dijo: no temas, Secarya, porque fue oída tu oración. Tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Secarya que nos dice el Malach, por lo cual vino una reacción del Eterno? ¿Qué es lo que estaba haciendo Secarya? ¿Quién me dice? Según el Pasuk 13. ¿Qué estaba haciendo? Fuerte. Tefilá. ¿Sí? Porque fue oída tu oración. ¿Qué estaba haciendo Secarya? ¿Qué estaba pidiendo? Pues, probablemente estaba pidiendo por su bienestar, por la Parnasá, por la protección de Israel, porque Roma se fuera de ahí, muchas cosas, pero en específico en el contexto nos dice que estaba pidiendo un hijo. Como Cohen sabía perfectamente la importancia del hijo y la descendencia, y como Cohen también sabía la importancia de que el que abriera matriz, si era varón, dice la Torá, sería llamado como Kadosh para Hashem. Varón que abra matriz, dice la Torá, será llamado Kadosh Hashem. Y Secarya, como todo un buen Cohen, deseaba heredar a su hijo la abodá de los Kohanim para perpetuar el nombre de sus padres y ese servicio y amor a Hashem. Y él pedía en Tefilá, ¿qué? Un hijo. Ahora, yo quisiera que fuéramos rápidamente ahí en el Código Real, allá adelantito a Gilel 18. Vamos a Gilel 18. Uy, aquí está. Gilel 18. Rápidamente, ¿ya lo tenemos? Veloces, veloces. Dice 18:1. Y les proponía un midrash, dice Ribi Yeshua, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había un shofet, un juez, en cierta ciudad que no era temeroso de Elohim ni trataba con respeto a hombre alguno. Había también en la misma ciudad una almaná que visitaba constantemente su Beit Din, diciendo: defiéndeme de este demandante malvado que me quiere despojar de mis bienes injustamente. Pero el shofet, el juez, no quiso atenderla por algún tiempo, mas después de tantas visitas se dijo: aunque no me importa qué ordene la Torá sobre esto, ni lo que diga lo que vienen a este tribunal, le aplicaré lo que dice la Torá a esta almaná, porque se me hace insoportable al punto de olerme a peste, y si continúa viniendo aquí, acabará con mi paciencia. Dijo entonces nuestro Adón, nuestro Ribi: oíd lo que dice el shofet injusto. Y sobresalta la palabra injusto. Si un shofet que es injusto va a hacer lo correcto, cuanto más nosotros deberíamos hacer lo correcto, que debemos de ser tzadikim, justos. ¿Amén? Bien. 7. ¿Acaso Elohim no hará que se cumpla lo prometido en su Torá a sus escogidos que claman a Él en las oraciones de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que Hashem, aun cuando parezca que demore por un tiempo, le cumplirá finalmente sus promesas, y cuando lo haga será como con rapidez y extrema y totalmente. Pero cuando venga el Mashiach, ¿hallará hombres fieles a Hashem en la tierra? Escucha lo que dice el 7. 7. ¿Acaso Elohim no hará que se cumpla lo prometido en su Torá a sus, ¿quiénes? A sus escogidos. No es a cualquiera. ¿Es a quién? Pregunta: ¿cómo sabré que soy escogido o que tú eres escogido?
Es fácil, sigamos leyendo. Número 1, sus escogidos, ¿qué dice después? Que claman a Él. Número 1, característica de un escogido, clama a Él. ¿Qué hacía Secarya? Clamaba a Él. Después, en las oraciones de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. No es que ya me cansé. Hoy voy a orar, mañana voy a orar, pasado ya me cansé. Es más, ya hasta se me olvidó. ¿De qué estaba orando? De día y de noche pidiendo lo que vaya conforme a la Torah de Hashem. De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Entonces, primera característica de los escogidos, claman a Él. ¿Cuánto tiempo? De día y de noche, constantes. Un escogido es aquel que ora, hace tefilá a Hashem, clama a Él. ¿Cuándo? De día y de noche. No cuando está feliz, contento, está de ganas, no, de día y de noche, siempre. Tefilá a Hashem, ¿ok? Después dice, os digo que Hashem, aun cuando parezca que demore por un tiempo, ya Secarya y Elisheva eran grandes de edad. No, pues yo creo que ya se tardó Hashem. Seguía orando Secarya. Le cumplirá fielmente sus promesas y cuando lo haga será con rapidez extrema y totalmente. Pero, y viene una pregunta, pero cuando venga el Mashiach, hallará hombres fieles, hallará hombres escogidos Hashem en la tierra. Fíjate que vincula la palabra escogidos con fieles, que son características de los que escucha a Hashem. Y para poder entender un poquito más quiénes son esos escogidos, que ahora también les llama fieles, y para saber si tú y yo somos escogidos y fieles, vamos a aprender un poco acerca de la palabra que está detrás de fiel, de fidelidad. La palabra hebrea que está detrás de fiel o fidelidad es la palabra amán. Amán, no Naamán, no, amán, ¿sí? Amán significa fiel. ¿Y qué crees? La palabra amán es raíz etimológica de la palabra amén. Amén significa así sea o verdadero o verdad. Y la palabra amán, que es la palabra raíz de amén, también es palabra raíz de emuná. ¿Qué significa emuná? A ver, todos los que pasaron por Kiruf. Fe obediente, nada más. 3 acepciones, que ahora con la raíz etimológica de amán son 4. Creer, confiar, obedecer, fidelidad, fiel. ¿Ok? Creer, confiar, obedecer, fidelidad. ¿Quiénes son sus escogidos a los cuales Hashem los está escuchando en sus tefilot de día y de noche y que aunque pareciese que va a tardar, les va a responder y cuando lo haga lo va a hacer rápidamente y totalmente? A los que creen en Hashem, a los que obedecen a Hashem, a los que confían en Hashem y a los que son fieles a Hashem. Ahora pregúntate, ¿somos escogidos? Yo te veo aquí, y bueno, no los veo a los de la web, pero yo creo que están ahí. Podrían estar en su camita, o podrían estar con los familiares dándoles el apapacho del Año Nuevo, pero escogieron estar aquí. Que el Eloá de nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob les dé una brajá grande a ustedes y a su descendencia por escoger lo que es mejor. ¿Y qué es mejor? ¿Qué dice el salmista? Prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de tus atrios. Cuán dichoso eres, porque a esto no a todos les ha sido dado, pero a ti se te está dando. Amén. Bien, entonces, la próxima vez cuando te encuentres a un amigo, un conocido del otro campamento y te diga, hola hermano, ¿cómo estás? Espérame tantito.
¿Qué dijo Mashiach? ¿De quiénes son su familiar, sus hermanos? Maestro, maestro, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, te buscan. ¿Qué dijo Mashiach? Señaló a sus discípulos que estaban ahí a sus pies aprendiendo Torah. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem es que estés aquí guardando Torah, guardando Shabbat, estudiando Torah, para el bien de tu alma y la de tu descendencia. ¿Amén? Bien, entonces, la próxima vez que te digan, ay hermano, no, espérame tantito. ¿Quién es escogido? El que cree, el que confía, el que es fiel y el que obedece. Y entonces somos familia. Si no, ni primos somos. ¿Sí? Como dicen los del norte, primo, ¿no? Bueno, ok. La importancia de orar, dice Yeshua, es importante estar día y noche orando. Vamos a regresar a Gilel 1. Eso me recuerda que conozco un varón, también con el tema del nacimiento y de los hijos. Conozco un varón que cuando se casó, él conocía acerca del tema de todo varón que abre matriz será llamado Kadosh Hashem. Y este varón, cuando se casó, dijo en común consentimiento con su esposa, queremos un hijo varón. ¿Qué creen que hicieron? A doblar rodillas y a pedir a Hashem. Hashem, obvio, después de que se casaron. Hashem, concédenos un hijo varón, al cual le enseñemos tus caminos y el cual continúe con nuestro servicio. Pasa un tiempo, la esposa dice, estoy embarazada, Baruch Hashem. Sigue constante todas las noches la pareja arrodillándose, pidiendo a Hashem, concédenos un hijo varón, concédenos un hijo varón. Sexto mes, ultrasonido, ¿qué creen? Qué bueno por el ultrasonido, ¿no? Para nuestros días. Hijo varón. Baruch Hashem, nos ha dado un hijo varón. Ahí termina la oración. ¿Qué seguiría? Lo que siguió fue, cuenta el varón, lo que siguió fue, Hashem, me has dado un hijo varón, ¿cómo he de llamar a este hijo? Porque el varón le podía poner el nombre, la mujer le podía poner el nombre, pero conociendo acerca del Shem, el nombre, y que el nombre está íntimamente relacionado con la misión profética a la cual va a ser objeto la persona que nazca, no hay nadie mejor que Hashem ponga el nombre. ¿Cómo vamos a llamar? Fue la oración ahora. ¿Cómo le vamos a llamar a Hashem? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cuál quieres que sea su nombre? En una revelación, en un sueño, a la esposa le dice, lee Jeremías, Ezequiel e Isaías. Uy, los libros, tan solo Isaías está bien largo y tiene muchos nombres. ¿Cuál será? Vino, Señor, que el nombre que tú has escogido, cuando lo leamos, no quede la menor duda de que ese es. Parece difícil la tarea, ¿verdad? Pero para Hashem no hay nada imposible. Y si tú pides con emuná, Él te contesta. ¿Amén? Bien. Se comenzó a leer. Y en uno de los profetas, en 3 capítulos, se repitió 17 veces el mismo nombre. En uno de los profetas, en 3 capítulos seguidos, se repitió un nombre 17 veces. Baruch Hashem, ya tenemos el nombre. Si tú oras, Él responde, pero hay que estar constante. Como dice la Mishnah Netzarita, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe, que Él hay, y que Él recompensa a quien le busca. Si crees eso, confiadamente acércate a Hashem y Él hará. Amén. Entonces, estamos en Gilel 1:13 y dice, ahora, ¿se acuerdan del significado de los nombres?
de Secarya, ¿verdad? ¿Qué significa Secarya? Rápidamente. Perfecto. ¿Qué significa Elisheba? La que es ayudada por Elohim, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Cambien el nombre Secarya y de Elisheba por lo que significan los nombres, ¿sale? Dice, y cambien la palabra malaj por mensajero, ¿sale? Y dice, verso 13, pero el mensajero le dijo, no temas, Hashem se ha acordado, porque fue oída tu tefilá, y tu mujer, aquella que es ayudada por Dios, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Yohanan. ¿Qué significa Yohanan? Yohanan significa Dios es misericordia, Elohim es misericordia, también significa regalo de Elohim y también significa gracia de Elohim. Vuelvo a repetir, ¿qué significa Yohanan? Elohim es misericordia, gracia de Elohim o regalo de Elohim. Volvemos a leer el 3 entonces. Pero el enviado le dijo, no temas, Hashem se ha acordado de tu tefilá, y tu mujer Elisheba dará a luz un hijo, el cual traerá misericordia o un regalo o gracia de Elohim. Y fíjate que Secarya y Elisheba son un tipo de Israel. ¿Se acuerdan las palabras que dije que tuviéramos aquí de nuestra parashá de hoy, de Shemot? ¿Se acuerdan? La vuelvo a leer. Oyó Elohim sus clamores, en plural. Oyó Elohim el clamor de Elisheba y de Secarya. Y recordó Dios, que dice el Pasuk 13, porque fue oída tu oración. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, vio Dios a los hijos de Israel. Clamar y recordar está recayendo la acción sobre los hijos de Israel. Entonces, ve a Secarya como un tipo de todo el pueblo de Israel. Y entonces diría, pero el enviado dijo, no temas, pueblo de Israel, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo Secarya? Clamando. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel aquí en Egipto? Clamando. ¿Qué necesitaban? Salvación, Yeshuat, salvación y libertad de los Mitzrim. ¿Qué necesitaba aquí el pueblo de Israel? Lo mismo, salvación y libertad, en este caso de los romanos y de todo lo que había tremendo en contra del pueblo de Israel. Y fue oída su oración. Y tu mujer Elisheba, aquella que es ayudada por Dios, dará a luz un hijo. Viene la promesa del Goel, del Redentor. Y llamará su nombre el regalo de Dios, la gracia de Dios, o Elohim es misericordia. Y cuando viene esta anunciación al pueblo de Israel, verso 14, ¿qué es lo que trae al pueblo después de saber esta tremenda noticia? Tendrás shimja y alegría, gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Hashem y será lleno de la presencia divina desde el vientre de su madre, y te asegurarás que nunca beba vino ni algún otro licor. Entonces, el resultado del clamor de Secarya es un Goel que va a traer redención, Yeshuat, salvación y libertad al pueblo de Israel, que traerá alegría y gozo a muchos, y que después del conocimiento y revelación de él vendrá, verso 15, la presencia divina, la Shejinah. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Hashem. ¿Cuál es la finalidad y el propósito de ese Goel, de ese hijo que van a nacer? Traer a los hijos de Israel a Hashem. ¿Cuál es tu misión? La misma misión que te dejó
tu Ribi. ¿Cuál fue la misión del Ribi? Ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y su nombre del Ribi, Yeshua. Yehoshua. ¿Qué significa el nombre Yeshua? Viene de más que eso. Viene de la palabra hebrea Yeshuat. Y la palabra hebrea Yeshuat está compuesta en los 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Yeshuat significa libertad, sanidad y salvación. Y Yeshua, entonces, en los 3 tiempos significa Hashem en pasado, Hashem salvó, Hashem libertó y Hashem sanó. En presente, Hashem liberta, Hashem sana y Hashem salva. Y en futuro, Hashem libertará, Hashem salvará y Hashem sanará. Y ese mensaje vino al pueblo de Israel. Te ha nacido un Salvador, un Yeshuat, que traerá redención al pueblo de Israel. De tal manera que nuestra parashá de hoy, por la mañana, Shemot, junto con nuestra parashá de hoy de Gilel, nos está hablando de que el significado de los nombres tiene una gran importancia en el individuo que los porta. Y como nos enseñaría nuestro Rosh hace unos momentos, el Shem, el nombre, está íntimamente relacionado con el allí y con el allá. El allí, la esencia de la persona, y el allá, la misión a la cual por la cual ha nacido. De tal manera que tú no eres una casualidad en este momento profético, en esta edad profética. Tú tienes una misión, como nos diría nuestro Rosh, y por aquí lo puse, una misión única que nadie más puede hacer. Tú tienes una misión única que nadie más puede hacer. Y es por eso que cuando se hace una rectificación, se hace tikum y teshuvah de un Benei Noach, de estar sin pacto, sin Elohim, sin promesas, sin Yeshuat, sin nada, a pasar a conocer al Eloah de Israel, al Mashiach de Israel y su Yeshuat, y pasar a ser Benei Abraham y bajar a las aguas como señal de arrepentimiento y de convencimiento de creer en eso, se te asigna un nuevo nombre. Un nombre que tiene que ver con tu misión profética en esta edad presente. Un nombre que trae una misión que nadie más puede hacer más que tú. Y como muchas veces les he dicho, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con la misión profética a la cual has sido asignado? Yeshua, cuando estaba a punto, veíamos en las parashá pasadas, Yeshua cuando estaba a punto de ser entregado, él exclamó y dijo, para esta hora he nacido. Sabía cuál era su misión, su función, a la cual el Eterno lo había designado desde antes de la fundación del mundo. Y lo dijo, lo supo identificar y lo dijo, para esta hora he nacido. Y se nos ha dicho mucho. ¿Puedes lograr decir lo mismo? Cuando estás haciendo una bodá a Hashem, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes palparlo en tu vida y decir, para esto yo he nacido? Si no es así, es necesario, como diría nuestro Santo Maestro, sin una relación íntima con Hashem, nadie verá el Malhut Hashamayim. Nadie que no tenga una relación íntima con Mashiach, que es tenerla con Hashem, verá el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al tener esa relación íntima, en este caso, según nuestro tema, en tefilá, en oración, no podrás tener lo que se le dio a Secaryá, la revelación, para saber cuál fue su misión profética.
Imagínate que Zecaryá, en vez de estar oficiando en el Mishkan, hubiera estado en cualquier otro lugar. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, con él, porque la misión del Eterno, Él cumple sus planes con nosotros o sin nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado con él? Se hubiera perdido de la responsabilidad y el privilegio de traer al mundo, ser un instrumento para traer al mundo al que prepararía el camino al Goel de Israel. Y entonces, Ahim, los presentes, cercanos y lejanos, saber cuál es nuestra misión, conocer el significado de nuestro Shem y con nuestra Avodah Hashem, nuestra obediencia a los Hukim, a los mitzvot de Hashem, activamos lo que significa ese Shem. La esclavitud de Israel no fue casual. El nacimiento de Yohanan y de Yeshua no fue casual. Tu nacimiento en esta edad presente, en este momento profético, no fue casual. Buscar la razón de tu existencia en esta tierra es una prioridad. ¿Y cómo lo haremos? En tefilá. ¿Cuándo y cuánto tiempo? De día y de noche. Para que a Él, a sus escogidos, a los que crean, confíen, obedezcan y les sean fiel, les dé una revelación extraordinaria para que tenga un cumplimiento tu vida en su misión profética aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de nuestros padres nos ha concedido este tiempo y nos está dando aún más tiempo. Tiene grande rajamín. La tierra está clamando por justicia. Y la ira del Eterno está por ser derramada sobre los moradores de la tierra. Y cuán dichosos los que escapen, sean dignos de escapar de esa ira que se avecina. Y nuestro Santo Maestro nos aconsejaría: viene la ira, dijo nuestro Santo Maestro, orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de Shabbat. Y orad de que seáis hallados dignos de escapar de la ira que viene sobre los moradores de la tierra. ¿Quiénes van a escapar? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Fuerte. A seguir adelante, porque como está escrito, el que permaneciere fiel hasta el final, ese tendrá Yeshuat. Amén. Ponte de pie. Abino Shabbat Shamaim, te damos toda rabá, porque sabemos que no somos como los demás hombres que viven sin Torah, sin Elohim, sin pactos, sin promesas. No somos como la demás creación que no tiene propósito, que vive sin saber cuál es su propósito, sino somos un pueblo al cual tú has llamado a buscar ese propósito en tefilá y en una relación íntima contigo para poder realizar esa misión, Padre. Ayúdanos a saber reconocerla, ayúdanos a tener la disposición para poder reconocerla y vivirla, Padre. Porque esa misión a la cual tú nos has llamado es para beneficio de nuestros Ahim, del pueblo de Israel. Porque a lo que tú nos has llamado es a bendecir al mundo y al pueblo de Israel. Señor, concédenos la disposición, el tiempo, la infraestructura, la economía, las fuerzas, la salud para poder cumplir esa misión a la cual tú nos has llamado. Y que podamos reconocer nuestra misión profética de ese Shem que nos has dado, de esa esencia, de esa misión profética, Padre, y actuar en consecuencia en ello, Padre. Por el Sekut y en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Abba, amén, ve amén. Amén.
Medio Kadish. Jid Kadat, Bei Kadash, Merraba, Bealma Dibera Jirute, Beamil Malhute, Beisma Pukare, Bikare Meshije, Bea Ejón, Ubeyo Mejón, Ub Gadget de Gol, Be Israel, Bagala Ubisma, Karib Ben Ruamen, Ame Yesheme Rabba, Me Barale al Walme Almaya, Ame Yesheme Rabba, Me Barale al Walme Almaya, Jid Barat, Beita Bar, Beita Par, Beit Roman, Beit Natse, Beita Dar, Beita Lel, Beita Hal, Sheme de Kedusha Berihu, Lel al Mikor Birjata, Beshirata, Tishbejata, Benjamata, Damiram Bealma Ben Ruamen. Miramos hacia oriente y declaremos el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Malhut